¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la información de lo que está pasando en el mundo. Empezamos con el mapa, vamos hacia dónde está esta situación agravándose. Y es que Estados Unidos habría lanzado un operativo en una zona clave para ellos, en Siria, donde habrían lanzado una operación que podría poner fin a una de las amenazas más importantes para Estados Unidos y para el mundo. Estados Unidos habría capturado al líder de ISIS. Esto en Siria, según lo que reportan. Siria había ayudado a escapar a este combatiente, según el CENTCOM. Las tropas de Estados Unidos y sus aliados habrían capturado al líder de ISIS, que habría ayudado a miembros de los combatientes del grupo militante del AI, o el Estado Islámico, o ISIS. Según reportan, habían ayudado a escapar del centro de detención de Siria, según lo que reportaba el Comando Central de los Estados Unidos, el famoso CENTCOM. Hay que recordar que Estados Unidos tiene varias bases en Siria, en Irak, en toda esta región, precisamente porque busca desarmar, desarticular a este grupo terrorista, que incluso llegaron a actuar en conjunto Rusia, Estados Unidos contra ese grupo. Es más, incluso llegaron a tener ciertas colaboraciones, por así llamarlo, con otros grupos terroristas para acabar primero con ese grupo terrorista llamado ISIS. Así de grave y de peligroso se le considera al Estado Islámico, o ISIS, o II, o muchos nombres que tienen. La intención de ese grupo en específico es tener todo el Medio Oriente, incluso parte de Europa, la mitad de España básicamente, la quieren tener bajo su poder. Ellos quieren crear lo que dicen un califato, en el cual abarcaría todo el Medio Oriente, toda esta zona, incluyendo Irán, todo esto, Arabia Saudita, etcétera, parte del norte de África y parte de la mitad de Europa, o sea, la mitad de España más bien, sería esta zona. Ellos quisieran controlar todo esto. Ojo, porque no ha desaparecido ese grupo, incluso se ha reforzado. Ahorita, por ejemplo, se está llevando una guerra en Somalia, pero sobre todo en Mozambique con este grupo. Ahorita se sabe que ellos ya controlan una parte de Mozambique. Mozambique ha perdido muchísima gente en esta guerra que tienen contra ISIS. El grupo terrorista ISIS no desapareció. Se ha ido desintegrando en esta zona del norte, digamos, hacia Europa, hacia Medio Oriente, pero en África se ha extendido y ha avanzado de manera tremenda. Y todavía hay países que logran defenderse estos grupos, pero estos grupos son, digamos, la parte más extrema de los musulmanes, vamos a decir, ¿no? Del extremismo árabe. Porque, pues, en muchas regiones existe el extremismo, pero específicamente este grupo se considera de los más peligrosos y de los que, digamos, más ambición han tenido. Ojo, este grupo surge de Al Qaeda, surge de un grupo todavía más extremo en Al Qaeda y que tiene relación con Arabia Saudita. O sea, hay gente de Arabia Saudita que tiene mucho dinero que ha estado apoyando esto a escondidas, obviamente. Esta situación, y aparte de controlar algunos de estos pozos petroleros, de los cuales venden petróleo pirata, entonces les ha metido muchísimo dinero a ese grupo y han hecho que este grupo se mantenga a escondidas con armas, etcétera, ¿no? O sea, vamos, que siguen operando, ¿no? En diferentes partes del mundo. El panorama general es que las tropas de los Estados Unidos y las fuerzas democráticas sirias, una coalición liderada por los kurdos, capturaron el día de ayer al facilitador de ISIS, Khaled Ahmed al-Dandal. Esto, bueno, realmente para nosotros fue del día domingo, habría sido. El día domingo es cuando lo logran capturar, según lo que reportan. Pero después se sabe que habrían eliminado a este personaje, a este comandante de ISIS, según lo que se ha detallado. El general Michael Kurilla, comandante del CENTCOM, aseguró en un comunicado que hay 9,000 retenidos de ISIS que permanecen en más de 20 centros de detención en la SDF de Siria. Esto lo controlan los kurdos, en los cuales colaboran con Estados Unidos en este tema. Pero los mismos kurdos son enemigos de Turquía y, bueno, pues también Turquía ataca a los kurdos y bueno, pues Estados Unidos ahí está en medio, ¿no? También. Entonces es un tema ahí también muy tremendo de complicado que es esta región del mundo entre Turquía, Siria, Irak, Irán, toda esta zona, ¿no? Entonces, bueno, vámonos ahora a otra información también importante de lo que está pasando en el mundo. Fíjense que, hablando de esta situación, Israel habría eliminado a un comandante, a este personaje, a ver si lo podemos poner por aquí en pantalla, a este comandante que está aquí. Nada más aclarando, al final, el último dato que tenemos nosotros del personaje este de ISIS que atraparon allá en Siria, ya lo último que sabe es que está capturado, ¿verdad? O sea, que no lo eliminaron, sino lo capturaron, ¿verdad? Ese es el último dato. Había noticias que decía que lo habían eliminado, no es así. Ya han dicho el mismo CENTCOM
que lo han capturado. Esto nada más aclarando. Y también otra situación al que sí eliminaron es a este personaje que estamos viendo aquí en pantalla, que es considerado uno de los autores principales del ataque del 7 de octubre de Hamas hacia Israel. El ejército confirmó que Ahmed Fossi Nasser Mohammad Wadia, esto es el nombre completo, habría sido abatido en una operación conjunta por parte de la agencia de inteligencia de ahí en Gaza, la agencia de inteligencia de Israel. Según lo que reporta el ejército israelí, el FDI anunció el día de hoy el fallecimiento de este personaje que ya mostraba, ¿no? Él fue uno de los que planificó y lideró los ataques del 7 de octubre en los que habrían perdido la vida 1.200 israelíes y otros 250 fueron tomados como rehén, 251. En una operación conjunta, el ejército y la agencia interior de inteligencia, el famoso Shin Bet, y las fuerzas de aire atacaron un complejo donde había milicianos de Hamas que estaban operando dentro de la ciudad de Gaza. De la operación, 8 milicianos del batallón Darak Tufat perdieron la vida, entre ellos Muhammad Wadia, que es este líder, este comandante de Hamas, que bueno, pues los que planificaron aquel ataque del 7 de octubre y que ha generado pues todo este problema. Wadia es considerado un terrorista que se sabía que bebía mucha Coca-Cola. Se sabe también que dentro de la casa de la familia de Taza, delante de sus hijos, que por cierto sobrevivieron a esta situación, vieron un tema en el que cuando atacan a los israelíes, se hizo famosa una imagen en la que se ve que Wadia, este terrorista de Gaza, de Hamas, toma un refresco, agarra un refri y toma una Coca-Cola, una cosa así. Entonces desde ahí se quedó como que la idea de que este personaje pues toma mucho este tipo de refrescos. Bueno, pues él no se había podido encontrar, hasta ahora ha sido eliminado. Después de haberse tomado ese refresco de una familia israelí frente a ellos, se va y dispara a la misma familia, eliminando al menos al padre. Pues bueno, después de ahí eliminó a los menores que estaban en esa casa. Bueno, un tema de terror, ¿verdad? Una situación tremenda. ¿Se acuerdan de este petrolero que está en llamas allá en Yemen y que llegó, los yemeníes, incluso ellos mismos publicaron unas imágenes donde ponen los explosivos, donde explotan este petrolero y pues después dejan ahí que todo se contamine, ¿no? Se alejaron, dijeron ellos, para permitir que los barcos occidentales se encargaran de limpiar. O sea, ellos van, destruyen y luego ya dicen, no, pues límpiame, ¿no? Limpia y todo el mureo que ellos mismos provocaron. Bueno, el asunto es que la misión naval de la Unión Europea en el Mar Rojo dice que los rescatistas tuvieron que abandonar este intento de mover el barco porque lo querían mover a otro punto, pero tuvieron que dejarlo ahí debido a que hay problemas de seguridad. Las empresas privadas responsables de la operación de salvamento han llegado a la conclusión de que no se dan las condiciones para llevar a cabo la operación de remolque y que no es seguro proceder. Las empresas privadas han visto que el barco no tiene las condiciones para ser movido. Aseguran que no es posible moverlo, que es muy inseguro moverlo, podría pues provocar un incidente aún peor, un desastre ecológico. Y bueno, están analizando qué van a hacer con ese petrolero. De momento, pues el riesgo es que contamine toda esa zona y que acabe por afectarle a los mismos yemeníes que hicieron este movimiento, digamos. Por muchos de las familias yemeníes que viven en esa zona viven de la pesca. Si esa zona se contamina, pues evidentemente no será posible la pesca en la región. Pero bueno, esto está pasando allá en Yemen. Más adelante regresamos con otra información importante.